lectura comprensiva, hasta el día de ayer estábamos viendo el tema de la lectura comprensiva, pues estamos hablando de un discurso, de lo que nosotros desarrollamos en un texto, en un fragmento. Entonces, no es lo mismo decir, siempre decimos, qué sé yo, Juan ríe mucho. Ojo, fíjese la entonación. Juan ríe mucho, punto aparte, es decir, no tiene más nada que decir, Juan ríe mucho y parece que le falta algo, pues esos son los puntos suspensivos. Juan ríe mucho y parece que lo dejamos a medias la oración. O decir, Juan ríe mucho, es otro tono de entonación y ahí nos da justamente la pregunta, ¿no? O decir, Juan come mucho o ríe mucho, signos de exclamación. Entonces, para eso nos sirve justamente el tema de los signos de puntuación. Le vuelvo a repetir, nos ayudan a identificar si una oración tiene un fin o una continuación dentro del discurso. Listo. Eso es lo que va a hacer los signos de puntuación. Vamos a comenzar rápidamente con el primer signo de puntuación, que es el punto. Anótese número 1, entonces, el punto. Yo sé que le va a poder sacar capturita también, pero la explicación no está por demás. Y es bien sencillo esto del punto. ¿Qué dice el punto? Finaliza una frase y nos da, ¿qué dice? Un sentido completo. Entonces, la utilización, la necesidad, el motivo por el cual se da el punto justamente es para finalizar una frase. A modo de broma, nunca colocamos un punto adelante de una oración para comenzar. Nunca colocamos eso. Y está diciendo que es para un sentido completo. Como hace momentos atrás le dije, si hacemos una entonación de puntos suspensivos, pues se nota que en realidad la oración no ha terminado. Si le colocamos una entonación de pregunta, pues podemos remitirnos a una respuesta. Entonces, en este caso dice que sí tiene un sentido completo, es decir, tiene lo que ya habíamos dicho dentro de la oración, el tema del criterio semántico. Nos da una idea completísima. Desde aquí, compañero, a partir de ahora, todo lo que vaya hablando sobre el punto, las puntuaciones, la coma, punto y coma, puntos suspensivos, todo tiene que ver ya con lo que ya hemos visto estos días en las clases. No me acuerdo si estaba todas las clases, compañero, espero que haya revisado, aunque sea los videos que el ingeniero seguramente ha colocado. Entonces, no se olvide de revisar. Le vuelvo a repetir, todo lo que hemos visto en realidad tiene mucho que ver con este tema que estamos ya finalizando, el tema de lenguaje. Entonces, vamos con el punto. Hay 3 tipos de punto, como usted está viendo, el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. Solamente son 3 formas del punto. No hay más. El punto seguido, fíjese, ahí está la oración bien clarita y lo he puesto en grande el punto para que se pueda notar. Juan y Ricardo van al río. Pedro, que es el hermano menor de Juan, no los acompañó. Hemos hecho un punto seguido. Son 2 oraciones que están mencionadas ahí, pero estas 2 oraciones están unidas no por una conjunción, sino en este caso es una oración yuxtapuesta, lo que hemos mencionado. Por un puntito se unen las 2 oraciones. Ese es el punto seguido. Yo sé que usted ya lo sabe, es muy obvio, pero para dar el ejemplito. Siguiente, el punto y aparte, o punto aparte, como se suele decir. Fíjese, vamos a seguir con esta pequeña narración. Juan y Ricardo van al río. Pedro, que es el hermano menor de Juan, no los acompañó porque estaba con mucha tarea. Punto y aparte. Aunque Juan ayudó a Pedro, no les alcanzó el tiempo para terminar sus tareas. Punto y aparte. Entonces, es el mismo hilo conductor, es decir, se va a seguir hablando en los diferentes párrafos del mismo tema, del río y la tarea, pero ¿cuál es el detallito? Que colocamos un punto para separar una idea principal de otra idea principal que va a ser abajo,
que específicamente va a tratar de otros temas. Seguimos con el hilo conductor, como ya hemos dicho en la lectura comprensiva, hay una tesis, pero son ideas, dos ideas principales diferentes. Ese es el punto y aparte. El tercer punto hemos dicho, el punto final. Seguimos con el relato. El papá de Pedro le ayudó a terminar sus tareas y lo llevó al río. Punto final. Ahí en inglés le he colocado la frasecita que usualmente se escuchaba antes, ¿no? The end, final, el final. Entonces, de esa manera se va distribuyendo los puntos. No se olvide, hay 3 puntos, hay 3 reglas que usted fácilmente lo conoce. Un punto para seguir la oración, otro punto para separar una idea de otra, punto y aparte, y el tercero, el punto final cuando terminamos toda la narración, toda la monografía, toda la investigación, por decir así. Listo, esito nomás sería en cuanto al punto, compañero. Ay, me olvidaba del punto decirle, tiene una duración de casi como 3 segundos, siempre se dice eso, como unos 3 segunditos en tu mente cuentas la separación de un punto a otro, perdón, de una oración a otra oración por el punto. Vamos con el segundo, la coma. Fíjese, señala la pausa. Entonces señala una pausa que está marcada dentro de una oración. ¿Ya? Va a ir tomando nota siempre. Es una pausa, dice, que está dentro de la oración. Ahora, hay un detallito. En cuanto al tiempo, son un segundo. Es un segundo, mejor dicho. El caso del punto hemos dicho como 3 segundos de separación de una oración a otra. Cuando hay una coma solamente cuenta un segundo, pero sí o sí hay una especie de pausita que se hace cuando se está leyendo alguna oración con comas. No se lo lee de forma directa. Listo. Vamos a especificar. Número 1, es decir, puede colocar inciso A si quiere usted, un guioncito, un asterisco. Vamos a ir mencionando los diferentes tipos de reglas que tienen que ver justamente con el caso de la coma. La enumeración. Muy obvio, yo sé que está muy obvio todo, pero fíjese, Bolivia tiene 9 departamentos, 2 puntos seguidos. Luego dice La Paz, coma, las comas lo he agrandado también, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando. Entonces, para una enumeración de este tipo de departamentos, siempre se va a colocar diferentes comas. Puede ser cualquier tipo de enumeración, usted ya sabe, puede ser números, pueden ser, qué sé yo, libros, pueden ser, no sé qué le gusta, películas tal vez, etcétera. Cualquier tipo de enumeración siempre va a haber comas. Ese es el primer guioncito. Segundo guioncito, ¿para qué también sirven las comas? Fíjese qué dice. Para separar oraciones cortas. Las oraciones que está viendo usted son 3. No estamos colocando un punto seguido, sino en este caso una coma. Salí de vacaciones, visité 3 puertos, descansé demasiado. Fíjese, podíamos haber dicho, salí de vacaciones y visité 3 puertos y descansé demasiado. Pero en vez de la I, en vez de la conjunción I, le estamos colocando una coma y es casi la misma función. Ojo, pero ¿cuál es la diferencia? Son 3 pequeñas frases, son 3 pequeñas oraciones, no son oraciones grandes como en el caso de la conjunción que hemos mencionado, Juan va al río, por decir así, y Pedro no puede salir a pasear, cosas así. Y cómo se une por una I. En este caso no son oraciones grandes, sino son oraciones o frases cortas, como se dice. Listo. Ahí está. Entonces, le vuelvo a repetir. Son pequeñas, pero oraciones, pero pequeñitas, que tienen separación o unión con comas. Vamos con el siguiente. El tercer guioncito. Anótese lo que está en la parte de arriba. ¿Qué dice en el caso de arriba? Dice vocativo. Es decir, cada vez que hay un vocativo, nosotros le colocamos una coma. ¿Qué es el vocativo? Lo que usted está observando ahí. Oye, coma. Ese oye
es para poder llamar a alguien. No le está diciendo escucha, sino es una manera de decirle que esté atento a una persona. O en el otro caso, fíjese, camarero. Es como una especie de título, si quiere, es un sustantivo, pero es para llamar la atención a la persona. Eso es un vocativo. Oye, ven aquí, por favor. Camarero, un café, por favor. Fíjese. Entonces, para llamar la atención de otra persona, le decimos camarero o le decimos oye, pero estamos tratando de llamar su atención y le colocamos una comita. No sale lo mismo si decimos oye, ven aquí, por favor, que decir oye, ven aquí, por favor. Fíjese, la entonación ha cambiado y eso lo provoca la coma. La entonación provoca esa pausita que nos llama la atención y separa del resto de la oración. Vamos con el cuarto guioncito. En lugar de un verbo. Este tipo de uso de la coma es bien interesante. ¿Por qué? Porque fíjese, no vamos a utilizar el verbo, lo vamos a suponer el verbo. ¿Qué dice? Alejandro, ríe mucho. ¿Cuál es el sustantivo? Alejandro. ¿Cuál es el verbo? Ríe. Alejandro ríe mucho. Pedro, poco. Fíjese, no hemos utilizado el verbo, pero sobreentendemos de qué estamos hablando cuando le decimos Pedro poco. Estamos diciendo que Pedro ríe muy poco. Entonces, para eso sirve también la coma, compañero, cuando lo utilizamos en vez del verbo. Listo. Espero que esté bien. ¿Todo claro? Vamos con el siguiente, número 5, creo que es el 5 guioncito. Delante de conjunciones adversativas. ¿Qué son las conjunciones adversativas? Hemos dicho, compañero. Hemos dicho que son las que oponen una idea con otra. No sé si se acuerdan el ejemplito que dijimos. Yo les enseño gramática, pero ustedes no la aprenden. Fíjese, ese pero está oponiéndose a todo el resto de la primera oración. Lo mismo aquí. Si utilizamos nosotros y decimos Alejandro ríe, pero Pedro solo sonríe, fíjese, hemos opuesto esa primera idea u oración, Alejandro ríe, con una segunda parte de la oración que, ojo, le está oponiendo y utilizamos el pero. Eso es la conjunción adversativa. Pero más allá de la explicación de la conjunción, ese pero que está viendo, compañero, delante de ese pero tiene que haber una coma. Eso está diciendo. Delante de ese pero tiene que haber una coma. ¿Para qué? Para separar una idea de la otra, por si acaso. Una idea que es positiva, Alejandro ríe, con una idea que es negativa, Pedro solo sonríe. Listo, para eso sirven también las comas. Otro. Y esta es la más clara, la que siempre va a encontrar en diferentes tipos de textos explicativos. Nada raro que dentro de sus instituciones militares policiales va a haber ese tipo de textitos. Entre expresiones aclaratorias, es decir, va a haber algo que explica, algo que aclara. Dice, dejad que los niños vengan a mí. Dijo Jesucristo, fíjese, inició con una coma y terminó con una coma. Lo que está entre comas es la aclaración. Dejad que los niños vengan a mí. Dijo Jesucristo que de ellos es el reino de los cielos. Entonces, siempre que usted quiere aclarar algo, puede colocarlo en comas. Es como cuando dice usted, en las clases virtuales, solo ingresa un estudiante, coma, coloca su nombre, coma, y continúa. Y nadie más ingresa. Así, a modo de broma, ¿no? Entonces, fíjese, usted puede colocar una oración en aclaraciones. Le coloco una aclaración y ya. Es decir, podemos hacer otra oración. Hoy Bolivia ganó, coma.
1-0, coma, a Colombia. Entonces se entiende, el 1-0 es la parte aclaratoria de cuánto había ganado Bolivia a Colombia. Para estar de moda, compañero, con el tema que está en todas las redes sociales hoy. Vamos con otro detalle. ¿Para qué también sirve la coma? Para las oraciones subordinadas. ¿Qué son las oraciones subordinadas? La utilización de la coma, dice, es para que se entienda la segunda parte de la oración. ¿Qué dice aquí? No quiero que me interrumpan. Se entiende más o menos, pero no se entiende completamente por qué no quieren que le interrumpa. Es decir, a eso se le llama oración subordinada. Cuando tenemos una segunda parte de la oración que no se sobreentiende muy bien. Y encerramos en una coma, pues, la parte más importante. Cuando estudio, coma, no quiero que me interrumpa. A eso se le llaman oraciones subordinadas. Hay una parte que es más entendible, perdón, que es esta parte, cuando estudio, coma, no quiero que me interrumpa. Es una especie de aclaración, si quiere usted, en la segunda parte. Otro detalle, ¿para qué sirve la coma? En expresiones. ¿En qué tipo de expresiones? Ahí está una lista, compañero, de expresiones. Cada vez que utilice usted el término es decir, esto es, claro está, sin embargo, con todo, por último, no obstante, cada vez que utilice eso, debe colocar una coma adelante o a veces se coloca atrás. Fíjese el ejemplo. Juan camina por Luisiana, coma, es decir, viajó a Estados Unidos. Fíjese, la coma está delante de la frase es decir. Entonces podemos decir Juan camina por Luisiana, coma, sin embargo, no tiene pasaporte, qué sé yo, alguna cosa así. Y ese, sin embargo, igual tiene que estar antecedido de una coma. Siempre tiene que haber entonces, compañero, una coma delante de la palabra sin embargo, claro está, por último, no obstante, etcétera. Cualquiera de esas frases. Pero, le vuelvo a repetir, a veces se coloca una coma detrás. ¿Cómo puede ser esto? Más adelante vamos a ver un ejemplito, pero le adelanto esto. Juan camina por Luisiana, punto y coma, es decir, coma, ahí está la coma, viajó a Estados Unidos. A veces se pueden hacer ese tipo de formatos en la oración. Es un poquito más, me parece, por estilo del modo de escribir que por otra cosa. No es una regla totalmente estricta que dice la coma siempre tiene que estar delante del es decir. Si no va adelante ya no está mal. O ya no está bien, perdón, ya no está bien el uso, está muy mal. No, no se refiere a eso. Entonces, un poquito por estilo se puede colocar delante o se puede colocar detrás, pero casi siempre va a encontrar una coma en estas expresiones que le he mencionado. Otro detalle. En este caso, casi es una regla. Así, casi 100% es una regla. 99,9% le voy a decir. Después de esta frase, por tanto, coma, por consiguiente, coma. Siempre que encuentre estas dos palabras, va a encontrar una coma después. El ejemplo, fíjese, los estudiantes del ingenio siempre repasan los temas. Por consiguiente, aprobarán todos los exámenes. Entonces, tenemos una coma también ahí en cuanto a estas frases también. Vamos con el siguiente. Para separar decimales. Y esto es ya muy obvio. Usted acaba de ver el tema de álgebra, yo creo. Entonces, posiblemente ha visto también esto. Para separar decimales, 50,9%. 3,1419. ¿Qué es eso? El número pi, ¿no ve? Entonces, fíjese, hay diferentes formas de estabilizar los decimales con las comas. El redondeo, dicen otros, para que no haya comas, dicen, ¿no? Entonces, nos sirven las comas siempre para cualquier detallito. ¿Para qué también la coma? Después de un grupo de palabras. Es decir, es casi una aclaración otra vez
espero no confundirle mucho, es que es muy sutil esto del uso de la coma. Fíjese, el chofer mareado no pudo dominar el camión. ¿Qué es la parte que está que está en el lado izquierdo de su pantallita? Esa partecita que dice el chofer mareado. ¿A qué se refiere todo esto? Es el sujeto de la oración, si usted quiere. Y hemos visto ese tema. En el tema de la oración, hemos visto chofer es sujeto, él es artículo y mareado es adjetivo. Entonces, todo esto que es el sujeto de la oración, directamente se le coloca en una coma, encerrado completamente el sujeto, y todo el predicado después ya está al ladito. El chofer mareado no pudo dominar el camión. De esa manera, entonces, se dispone a veces el tipo de uso de la coma en sujeto y predicado. Después tenemos otra regla más, delante de la palabra etcétera. Y esto ya es muy común, muy usual. Los discípulos del Señor son Mateo, Juan, Jacobo, Juan, fíjese, estamos enumerando. Pedro, etcétera. Entonces, etc., etcétera, le colocamos antecito de eso, la coma. Cualquier tipo de enumeración casi siempre nos va a dar una coma al final, cuando es una enumeración muy grande. Listo, compañero. Hasta aquí hemos visto los diferentes usos de la coma. Le vuelvo a recordar, las comas casi siempre se van a utilizar para hacer una pausita dentro de la oración, pero también y principalmente para hacer aclaraciones. ¿Ya? Para ese detallito. No quiero que tenga mucho el problema. Ya hemos visto uno por uno. Yo sé que le ha sacado capturitas o lo ha anotado en su cuaderno, pero tiene diferentes variaciones dentro de la oración. Vamos con el otro. Punto y coma. Ahora parece que los estamos mezclando. El punto que hemos visto antes y la coma después. Entonces, el punto y coma. Dice, es una pausa mayor al de la coma y menor al punto. Es decir, ¿cuánto vale? 2 segundos. Si hemos dicho que el punto es 3 segundos de pausa, la coma es solamente 1 segundo, en este caso son 2 segunditos. ¿Para qué nos sirve? Vamos con el primero. Para separar oraciones con sentido próximo. Con tendría que ser ahí, compañero, me equivoqué en el taipeo. Para separar oraciones con sentido próximo. Con sentido próximo. Entonces tenemos que pensar que tiene que tener una relación de una oración con la otra, ¿ya? Tiene que tener sentido próximo, dice. Fíjese, la luna es satélite, la Tierra planeta. ¿Cuál es el sentido próximo de estas dos oraciones? Que está hablando ya sea de la Tierra o ya sea, si quiere, la relación entre Tierra-Luna o ya sea del espacio exterior, para que sea más clarito. Parte del universo, pero en relación a nuestro planeta. La Luna es satélite, punto y coma, la Tierra planeta, está aclarando. Tienen entonces un sentido próximo entre las dos ideas. Podemos decir, el fútbol es agradable, es un deporte. Cosas así, punto y coma es un deporte, ¿no? Vamos con el siguiente. Para separar oraciones que ya tienen una coma, para eso sirve el punto y coma. Si vemos una oración larga que ya tiene muchas comas cuando estamos escribiendo nosotros, pues no le vamos a poner más comas para que no entendamos nada del texto al final. ¿Qué es lo que se usa? Punto y coma para separar una pequeña oración que ya tiene una coma. Fíjese, ayer examen de física. Fíjese, hay una coma en el ayer. Hoy, coma, de química, punto y coma. Mañana, coma, de literatura. Está hablando de 3 días, ayer, hoy y mañana, pero para separar el ayer, examen de física, tiene que haber un punto y coma, porque si le colocamos coma no se entendería muy bien. Cámbiale a ver, fíjese un momento.
Ayer examen de física, hoy de química, mañana de literatura. No se entiende muy bien, porque hemos dicho que una palabra que está en medio de dos comas es una aclaración. Ayer examen de física, coma, hoy, coma, parece que está aclarando hoy, pero hemos dicho hace momentos atrás, ayer examen de física, hoy. No parece que está aclarando a la primera oración, hoy. Este término parece que nos confunde antes que aclararnos. Otro, delante de todas estas palabritas que está viendo usted en la parte de arriba. ¿Delante de qué? Del término por consiguiente, sin embargo, por lo tanto, pues bien, ahora bien, con todo. Entonces, casi siempre va a estar adelante de estos términos. Fíjese, vamos a ver este ejemplito. Bolivia gana todos los partidos de las eliminatorias. Por consiguiente, clasificará al mundial. Fíjese, el por consiguiente es uno de los términos que hemos dicho que siempre delante de por consiguiente va a haber el punto y coma. Entonces, a eso se refiere con este detallito. Igual puede ser sin embargo, igual puede ser por lo tanto. Vamos con el otro uso. Para separar pensamientos opuestos o en una oración yuxtapuesta. Entonces, aquí también hay otro detalle interesante. Dice, unos van cantando, otros danzando. Fíjese que hemos dicho al inicio que el punto y coma se usa para oraciones con sentido próximo. Son parecidas, la luna es satélite, la tierra planeta, son muy parecidas el tema que trata. Ahora, ¿qué está diciendo? Son totalmente opuestas. Unos van cantando, punto y coma, otros danzando. Son dos acciones diferentes. El estudio dignifica al hombre, punto y coma. La ociosidad, dice, lo desacredita. Entonces, son dos tipos de ideas que se tienen, opuestas, si quiere usted, y le colocamos un punto y coma entonces para separar dos ideas totalmente contrarias o diferentes. Listo, nada más. Ese es el uso del punto y coma entonces, compañero. Vamos al siguiente. Los dos puntos. Es una pausa similar, dice, a la del punto. Es muy parecida. 3 segundos, entonces, tenemos los dos puntos. Ahora, nos sirve, y esto quiero que lo tome muy en cuenta, compañero, cada vez que vemos dos puntos, algo importante viene a continuación. Le vuelvo a repetir. Cada vez que vemos dos puntos seguido, o aparte, cualquiera de las dos, puntos seguido o aparte, siempre viene algo bien interesante, importante, que nos quieren avisar. Ejemplo, primer detalle, primera regla. En las cartas oficios como cortesía, fíjese, en una carta, cuando usted escribe alguna carta o va a escribir alguna carta en su momento, va a colocar señor, dos puntos seguidos. ¿Qué hace esos dos puntos? Nos dice que va a venir algo importante después en toda la extensión de la carta. Lo mismo cuando le mandan una nota, tal vez una citación, qué sé yo, a una madre de familia. Estimada mamá. Y a continuación va a venir algo bien importante. Entonces, en documentos oficiales, es decir, cartas, oficios, como dice ahí, siempre vamos a encontrar dos puntos seguidos. Un informe también podría ser. Pero también, ¿dónde encontramos los dos puntos seguidos? O aparte, dos puntos, pero en textos administrativos y jurídicos, fíjese. Hace ratito hemos dicho en cartas, es decir, muy cotidianas se puede encontrar eso, pero también ahora en textos administrativos, es decir, de gobierno, de área militar, de área policial, un informe jurídico incluso de un juez, qué sé yo. ¿Dónde encontramos eso? En estas palabras que usted está viendo.
decreta, certifica, fallo, hago saber, suplico, expongo, considerando, por tanto. Fíjese el ejemplo. Perdón. Fíjese el ejemplo. Certifica, dos puntos seguidos. Ahora viene lo importante, que el estudiante, puede colocar su nombre, aprobó el examen de ingreso a la institución a la cual postula. Fíjese. Entonces, cuando decimos certifico, es como si estuviese diciendo, o certifica, está diciendo algo importante va a venir. Y eso siempre pasa. Puede colocar sentencia el juez y al final dice, por tanto, dos puntos seguidos. El imputado puede estar en 2 años de cárcel, así hipotéticamente, ¿no? Entonces, a eso se refiere con textos administrativos y jurídicos. ¿Dónde también encontramos los dos puntos seguidos? Esto es un poquito más largo, pero fíjese. Antes de un enunciado que es resumen, consecuencia o aclaración. Delante del resumen, consecuencia, aclaración o conclusión. Es decir, siempre que hay un resumen de algo que usted está diciendo o haciendo, siempre va a venir dos puntos seguidos. Fíjese el ejemplito más sencillo. Arreglé la casa, coma. Preparé el almuerzo, coma. Planché la ropa, dos puntos seguidos, todo está listo. Es decir, ha hecho 3 acciones y al final 2 puntos seguidos para resumir todo lo que ha dicho. Lo está resumiendo diciendo, todo está listo. Está dando una consecuencia de todo lo que había hecho antes. Para eso es el uso de los 2 puntos. Ojo, le vuelvo a repetir para que me entienda, para el resumen o la consecuencia de muchas acciones que usted ha desarrollado. ¿Qué sé yo? Usted puede decir, hoy fui al instituto, hoy pasé clases por la tarde, hoy pasé clases con el profe, con el ingeniero en álgebra, ahora estoy pasando clases de lenguaje, 2 puntos seguidos, estoy cansado. Entonces, para eso sirven los 2 puntos seguidos, para hacer una especie de resumen al final. Ahora, tenemos otra forma también del uso de los 2 puntos, que es en una cita textual o literal. Esto ya supongo que he hecho una monografía en colegio, más bien que les están dando ese tipo de trabajito. He visto que muchos compañeros el año pasado tenían monografías, espero que sea su situación igual. Cada vez que nosotros queremos copiar algo entre comillas, pues le colocamos 2 puntos seguido antecito de la cita, antes de lo que queremos copiar del libro. Jesús dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estamos citando parte de la Biblia. Para aclarar, fíjese lo que hemos colocado. Jesús dijo, 2 puntos seguidos y ahora viene toda la cita de la Biblia. Y eso se hace en cualquier tipo de tesis, monografía, artículo, ensayo también. Se coloca 2 puntos y de ahí viene la cita textual. ¿Para qué también sirven los 2 puntos? Y este es bien interesante, compañero. Este es uno de los más curiositos, interesantes para mí. Sirve, dice, para enunciar o cerrar una enumeración. Ahora, hemos visto la enumeración con las comas. En el caso de los 2 puntos también sirve para enumeración. Fíjese qué dice en la parte de adelante en el primer ejemplo. Las figuras geométricas son, ahora vamos con la enumeración, 2 puntos seguidos. Cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. Fíjese, hemos hecho una pequeña enumeración, pero antes, ¿qué le hemos colocado? 2 puntos seguidos. Lo mismo sucede al revés. Primero vamos a hacer la enumeración. Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. 2 puntos seguidos. Son las clases de palabras según el acento. Entonces, primero hemos comenzado con la enumeración y después estamos viendo como una especie de resumen, como hemos visto hace ratito. Es una conclusión, una afirmación. Lo mismo pasa, entonces, en la primera parte. Primero decimos la afirmación y después todo el resto son enumeraciones. Listo.
Ese es el detallito del uso de los dos puntos. Otro, antes de un ejemplo. Cuando decimos, por ejemplo, a saber, en otras palabras, ¿y qué le colocamos? Dos puntos. Fíjese, la Biblia tiene muchos libros. Por ejemplo, dos puntos seguido, el Apocalipsis. Y esto desde el colegio nos han enseñado. Hemos visto que muchas veces en realidad se coloca el punto, perdón, los dos puntos cuando está diciéndose, por ejemplo, dos puntos. Eso en básico más que todo nos han enseñado. Siempre le colocamos entonces los dos puntitos. Listo, ahí acaba los dos puntos. Ahora vamos con tres puntos, pero ya no son de forma vertical, sino de forma horizontal. Vamos a detallar. ¿Qué dice? Los puntos suspensivos. Representa una pausa inesperada. Ojo, los dos puntos que hemos visto hace ratito hemos dicho que algo viene después que es muy interesante o muy importante. Siempre se usa dos puntos para ver algo bien importante. Ahora dice, los tres puntos son para algo inesperado, una duda, una inseguridad, o cuando alguien puede cumplir la frase. Ojo, hay diferentes formatos. Por ejemplo, en una oración incompleta, ahí está, vaya colocando los guioncitos como siempre. Una primera forma es una oración incompleta. La cena estuvo lista, pero, fíjese, esos son los puntos suspensivos. Ya no hay más palabras después del pero. Entonces nos deja una oración completamente incompleta y nos viene una de dos, una pausa inesperada porque algo ha sucedido o una duda. Imagínese en una escena de novela y una persona está hablando en secreto con otra persona y antes de que ingrese la persona Y, dice la cena estuvo lista, pero y se calla porque vio a la otra persona. Para eso sirven los puntos suspensivos. En vez del etcétera, muchas veces se puede utilizar los tres puntitos para especificar que la oración va a continuar, como el ejemplo que está viendo. Es muy obvio, pero está 1, 2, 3. Ponemos puntos suspensivos porque sabemos que los números son infinitos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, ¿no? Entonces, en vez de decir etcétera, le hemos colocado los tres puntitos. Otro, tercer regla. Expresa duda, temor o sorpresa. Aquí es bien interesante. Expresa una duda. Cuando fue a ver el cuarto, esta nos ha dado una especie de duda. ¿Qué cosita habrá pasado? O puede ser temor. En la segunda oración nos habla de temor. Y cuando abrió la puerta y nos da una duda, una pausa de duda, ¿qué es lo que podría pasar después? Una especie de temor o sorpresa. Para eso sirve, compañero, el caso de los puntos entonces. Otro detalle. Encontramos también puntos suspensivos al principio, puede ser también al centro, o puede ser al final de una cita textual. Ya hemos visto que es una cita, es algo, una copia de un libro. Es decir, estamos copiando literalmente una oración y lo colocamos entre comillas. Entonces, fíjese el primer ejemplo. Puntos suspensivos, la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. La tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Pero la frase no está completa porque en realidad al inicio, ¿qué ha dicho Pedro Domingo Murillo? Ha dicho, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Fíjese, en la parte de adelante entonces faltaba una frase, yo muero, decía Pedro Domingo Murillo. Y esa frase no la hemos anotado, entonces le hemos colocado puntos suspensivos para resumir un poquito, para no anotar todo en extenso. Solo lo importante, la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar.
Segundo ejemplo, dejad que vengan a mí. Podemos sobreentender. Sabemos que está hablando de los niños, pero ¿qué estamos haciendo? Lo estamos acortando para que sea más fácil de entender. Es como si quisiéramos obviar la parte de los niños y decimos, dejad que vengan a mí. Entonces es como decir, no solamente Jesús dijo a los niños que dejen venir a él, sino todos. Entonces le cortamos esa parte y decimos, dejad que vengan a mí. El tercero, rendirme yo, que se rinda su abuela. Y sabemos que hay una frase más, perdón, una palabra más. Es una palabra muy, así le voy a decir a modo de broma, muy poética, ¿no? Entonces, rendirme yo, que se rinda su abuela. Puntos suspensivos, para no decir la palabra. La hemos acortado. Para eso sirve, compañero. Esas 4 formas, entonces, no se olvide. Los puntos suspensivos justamente sirven para ese detallito. Son 4 reglas bien sencillas. ¿Para qué también? Fíjese, al final hemos dicho, o cuando alguien puede cumplir la frase. Si yo le digo, a caballo regalado, la otra persona puede completar la frase. ¿Por qué? Porque esta frase es muy conocida. A caballo regalado no se le mira los dientes. Entonces, yo solamente le digo, a caballo regalado, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque sé que usted va a entender toda la frase completa. Listo. Vamos al siguiente tipo de signo de puntuación. El paréntesis. ¿Para qué sirve? Dice, para encerrar aclaraciones o incisos. Cuando decimos inciso A, inciso B, inciso D, solamente se utiliza uno de los lados. Perdón, se utiliza solamente uno de los lados. Ahora, en el caso de los paréntesis, tiene como 4 o 5 reglas. Fíjese, la primera regla, coloca un dato. Es decir, cuando decimos coloca un dato, estamos diciendo que le coloca una afirmación, o perdón, una información, una aclaración entre paréntesis. Fíjese, nací en La Paz. Uno no puede entender en qué lugar del departamento habrá nacido. Entonces, le aclaramos entre paréntesis el Alto. Nací en La Paz, el Alto. Está aclarando en qué ciudad específica del departamento ha nacido. Listo. Para eso sirven entonces estos paréntesis. ¿Es muy parecido a las comas? Sí. Porque hemos visto, dejad que los niños vengan a mí, coma, dijo Jesucristo, coma, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos colocado una aclaración entre las comas. De la misma manera es acá, compañero. En vez de utilizar comas, le hemos colocado paréntesis. Entonces, para eso sirve el caso de los paréntesis. ¿Puede obviarse las comas? Sí. En algún momento podemos obviar las comas y colocar paréntesis si queremos. Eso ya es cuestión de estilo, como le digo. Si usted desea más comas, pues lo hace. Si usted prefiere los paréntesis, mejor todavía. Fíjese. Segunda forma, observaciones aclaratorias. Es decir, no solamente colocamos un dato, una pequeña información como estamos haciendo aquí. Nací en La Paz, el Alto es algo bien chiquitito, el Alto cuando estamos hablando, un pequeño término, pero puede ser una explicación. Mis vecinos, muchos no asisten a las reuniones, no los conozco. Entonces, estamos aclarando no solamente un dato, sino ahora toda una pequeña información. Es como una oración dentro de una oración. La oración pequeña, entre paréntesis, muchos no asisten a la reunión, está aclarando todo lo que es la oración principal. Siguiente. Cuando omitimos alguna palabra de una frase. Eso, vamos a volver. Aquí está. Cuando hemos omitido, dice, cuando hemos borrado, conscientemente le hemos borrado, yo muero, pero la tea que dejo encendida, ¿no ve? Yo muero, esa parte que dijo Pedro Domingo Murillo, lo hemos borrado, conscientemente lo hemos borrado.
A eso se refiere que cuando borramos esa pequeña frase, lo podemos colocar entre paréntesis, especificando que en realidad falta algo. No solamente colocamos los puntitos, sino falta algo que tal vez es importante, pero lo estamos obviando. A propósito lo estamos eliminando. Vamos con el otro. Aclarar en literal el numeral. Ahí está. Este está sencillo. Aclarar en literal el numeral. Es decir, 550 bolivianos. ¿Y cómo lo aclaramos? Pues escribiéndolo de forma literal. Eso más que todo va a encontrar en facturas. Cuando le dan un recibo, una factura, siempre vamos a decir cuánto es el monto, ya, 2.000 bolivianos, 2.000, pero en realidad se lo anotan a veces en literal, 2.000 bolivianos, punto. Así se lo anotan, ¿no ves? Es una forma de aclarar simplemente. Otro, para fechas, datos de una obra, capítulos, autor, nacionalidad, etcétera. También nos sirve los paréntesis entonces para aclarar, dice, datos de un texto, de un libro. Como puede ver usted, entre paréntesis, Las venas abiertas de América Latina, 1984, introducción, Eduardo Galeano, edición o editorial siglo XXI. Entonces se menciona toda esa información entre paréntesis. ¿Para qué? Para no estar anotando en el párrafo, en la oración, todo el detalle, ¿no ves? Si nosotros hablamos de las venas abiertas de América Latina, es un libro escrito hace muchos años por un personaje uruguayo que es muy interesante, Las venas abiertas de América Latina de 1980. Para no estar anotando todos esos datos del libro, Eduardo Galeano, 84, editorial siglo XXI, la edición número 18, 28, no sé. Para no estar anotando esos detallitos, lo colocamos entre paréntesis directamente. Y decimos Eduardo Galeano, edición o editorial siglo XXI. Listo. Vamos con el otro caso, las comillas. Vamos con las comillas. Cuando decimos comillas parece que dice hay que almorzar, hay que cenar en este caso. En el caso de las comillas, compañero, hay estos tipos de comillas. Hay comillas que son angulares, las primeritas que está viendo usted, las de color rojo, por decir, se llaman angulares. Las otras en color celeste se llaman españolas, son las más usuales. Las primeras en computadora casi siempre vemos. La de color celeste la vemos o las hacemos nosotros en el cuaderno. Pero también hay simples. Esas dos líneas pequeñitas que está viendo son comillas simples. A veces su uso es muy vago. En realidad, a veces se lo coloca en la oración solamente por aclarar o tratar de resaltar algo, o a veces dentro de las comillas. Es decir, si citamos algo, sabemos que tenemos que citarlo entre comillas. Pero imagínense que aquello que estamos citando justo tiene comillas también. Entonces, le colocamos las comillas simples. Fíjese, ¿para qué sirven las comillas? Número 1, para citar títulos de textos. Ahí está un texto, Las venas abiertas de América Latina. Está entre comillas. Y se puede utilizar con cualquiera de las comillas, dice, en el caso del texto. ¿Para qué también sirve? Para una cita o frase literal, lo que ya hemos dicho. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿De dónde hemos extraído esto? De la Biblia en el Salmo 23. Entonces, es una cita textual y está entre comillas, sí o sí. Eso ya visto con monografías y otros trabajitos. Ahora, también las comillas se utilizan de modo irónico. Es decir, irónico es más o menos una especie de burla fina. Fíjese, yo estaré a tiempo, dijo Luis. Juan respondió, haciendo comillas, claro. Sentido irónico. Le está diciendo claro, le está entre comillas creyendo, pero en realidad se está burlando. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho con nuestros dedos, no ve?
cuando nos dice alguien, voy a estar puntual, y tú le haces las señitas de la comilla y le dices, sí, sí, claro, te creo, y le haces unas comillas con las manos. Ahí está. Otra forma, palabras de otro idioma. Fíjese, el cassette era un artículo muy útil en la década de los 90. De los 90. El casete. Casete está entonces entre comillas porque en realidad no es que lo queremos resaltar, sino queremos mostrar que es un idioma diferente. En vez de eso podemos colocar el show. Es muy impresionante. Show, ¿qué es? Está entre comillas también. Show sería espectáculo. ¿No? Siguiente. Para destacar nombres, pueden ser propios, como en el ejemplo que está viendo, Jesús es el Mesías. O puede ser un sobrenombre, o un apodo o un alias. En este caso un sobrenombre. Juan el Bautista. Ahí está. O puede ser el Che Guevara, ¿no ve? Ernesto, entre comillas, el Che Guevara. Ahí está. Hay diferentes formas entonces de utilizar las comillas. Vámonos con el guión. En el caso del guión, existe un guión corto y un largo, o llamado también raya al último. En el caso del guión, es muy sencillito de entender. Fíjese, el guión corto está ahí simbolizado entre los paréntesis. El guión corto está a la mitad, si quiere usted, del espacio. En cambio, el guión largo está en el piso. No va a estar a la mitad, sino está abajo, en el piso. ¿A qué me refiero? En el piso de la letra. No está a la mitad de la letra como el guión corto, sino abajo. Eso es una raya. Es una rayita. Ejemplo. ¿Para qué sirve el guión? Para la separación de palabras. Fíjese. Onomatopeya. ¿Y cómo lo separamos? Con guiones. Esto ya hemos visto en el tema de la sílaba. La sílaba entonces se especifica de esa manera. Onomatopeyas. Tiene 2, 4, 6 sílabas. Para eso sirve. ¿Pero para qué también sirve? Para unir palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Lo que está observando usted son dos actitudes o acciones, pero que se resumen en una, o queremos resumirla o unirlas en una. Teórico-práctico. Sabemos que la teoría es una cosa, lo práctico es otra cosa, pero cuando decimos teórico-práctico con un guioncito en medio, está simbolizando que cada vez que hacemos teoría siempre va a haber práctica. O el otro, fíjense, enseñanza-aprendizaje. Cada vez que uno enseña está aprendiendo, o cada vez que uno está aprendiendo pues está enseñando. A eso se refiere con palabras compuestas. Otro, para unir elementos formativos. En este caso, en la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo llamado las Potencias del Eje, Alemania, Italia, Japón. Y hay guioncitos que los están uniendo. Entonces sirve para eso está diciendo. Lo volvemos como un conjunto entero, Alemania, Italia, Japón. Para eso sirven los elementos formativos. Vamos con el siguiente, la raya, es decir, el guión largo que hemos dicho. Esa rayita, por si acaso, entonces, tiene que estar al piso. No tiene que estar en la mitad de la letra, sino en el piso. ¿Para qué sirve? Fácilmente o básicamente, chicos, para esto, para los diálogos. Fíjense en la parte de abajo, el de Juan me salió mal. El de la primera parte, hay un guioncito que está a los pies de la palabra yo. Yo estaré a tiempo, dijo Luis. Juan respondió, claro que sí.
Ese Juan respondió, claro que sí. Ese guión tendría que estar abajo. Perdón, chicos. Me confundí ahí en la línea, ¿ya? Esta línea tendría que estar abajo. A los pies de Juan tendría que estar ese guión largo. Y esto más que todo se ve, si ustedes lo han podido observar, en obras de teatro. Ahí se ve más que todo los diálogos y entonces vemos esa rayita o guión largo. Listo, compañero. Entonces, ahí vamos a quedar. Espero que haya sido importante estos datos, espero que haya sacado capturitas. Nos vemos el día de mañana para terminar el tema y ver un temita más con el cual vamos a terminar la parte de lengua. Bueno, compañero, bendiciones.